Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Presentaciones masivas, macroavistamientos, incidentes en todo el mundo con cada vez más casos, más objetos, cada vez más personas de cargos importantes hablando de la realidad del fenómeno ovni. Bueno, en este programa vamos a hablar sobre el Unumpentium, el combustible que supuestamente habría sido utilizado en algunos de los platillos volantes que estarían en manos del gobierno estadounidense. Y es que se habla de la base de Wright-Patterson, la base de Dulce en Nuevo México, la base de Kapustin Yar en Rusia, pero a día de hoy no se ha conseguido esclarecer qué fue realmente lo que ocurrió en 1989 cuando un físico de nombre Bob Lazar salió en un programa de televisión de Las Vegas TV era el canal, en donde exponía que él había estado trabajando en un área que se llamaba S4 dentro del complejo de la base aérea de Nellis, en el famoso Área 51, y bueno, pues él habría estado trabajando en un sistema de propulsión de un platillo volante de procedencia ajena a la Tierra. Bueno, la presencia del Área 51 ha sido confirmada e incluso algunas personas se han llegado a jugar la vida haciendo fotografías y colándose en instalaciones que por supuesto pues el gobierno de los Estados Unidos tiene capacidad para disparar a todas aquellas personas que se lleguen a entrometer y que lleguen a colarse en esos terrenos. Estamos hablando de una extensión de terreno del tamaño de Asturias prácticamente. Y bueno, pues es muy curioso porque Lazard, además de lo que era su estudio sobre el sistema de propulsión, sobre el Unumpentium, también llegó a describir cómo eran las instalaciones donde él había estado trabajando. De hecho, llegó a describir un sistema de plantas subterráneas en donde en el primer piso habría una sección para la seguridad y las comunicaciones. La segunda planta sería para viviendas y para el personal humano, es decir, los científicos que estarían trabajando en el área 51 vivirían bajo tierra. Luego había una tercera planta para oficinas ejecutivas y laboratorios, una cuarta planta para experimentos de control mental del tipo como el MK Ultra utilizado por la CIA desde los años 50. Luego una quinta planta de tratamiento de información y materia relacionada con entidades ajenas a la Tierra, una sexta planta para experimentos genéticos y una séptima planta para realizar experimentos de criogenización o incluso para mantener pues a unas temperaturas muy bajas diferentes cuerpos biológicos. Bueno, además de eso, Bob Lazar hablaba de que había una simbología, pues una especie de triángulo negro sobre fondo rojo, había también otras insignias que tenían una pirámide inacabada e incluso un triángulo invertido con un extraño carácter que identificaba así a los trabajadores que podrían venir de la base de Dulce en Nuevo México. Además comentaba que el Área 51 pues tenía un sistema de lanzaderas de trenes subterráneos pues directamente conectados al Laboratorio Nacional de Los Álamos, que era el lugar en el que él había estado trabajando y el lugar en el que él había sido reclutado por un hombre llamado Eduard Teller, que era el padre de la bomba de hidrógeno, era un científico alemán que había estado trabajando para la Alemania nazi y que se había nacionalizado tras tras terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, Eduard Teller habría buscado a Bob Lazar porque ellos habrían estado trabajando en una serie de objetos voladores no identificados que habrían sido recuperados de diferentes UFO crash, de diferentes accidentes, y habrían estado avanzando en diferentes, podríamos decir, pues ciencias o aplicaciones de esos discos, pero estarían totalmente encallados, no habrían conseguido
podido avanzar en el estudio de la propulsión de estos platillos volantes. Y entonces habrían tenido la necesidad de buscar al mejor experto de los Estados Unidos, a alguien que además ya tuviese una cualificación de seguridad importante dentro de lo que serían los físicos de Estados Unidos, y habrían elegido a Bob Lazar para continuar pues con lo que sería el estudio de este sistema de propulsión. Y claro, es fascinante porque cuando Bob Lazar llega allí se encuentra que hay una serie de almacenes dentro de una montaña en este lugar llamado S4, en donde se encuentra alrededor de 9 platillos volantes en diferentes estados de desarmado. De hecho, cuando llega allí se le da una serie de pautas, una serie de estudios, de hecho llega a conocer diferentes informaciones sobre el origen del pueblo que estaría detrás de esta tecnología, un pueblo que que tendría su origen en el planeta Z2. Y bueno, pues es interesante porque llega un momento en el que también llega a exponer su acreditación de seguridad con las palabras MAJ, que haría referencia a lo que sería el grupo Majestic 12, un grupo de científicos y de militares del más alto nivel de los Estados Unidos, que se habría ocupado de mantener en secreto todas las informaciones relativas al fenómeno ovni en los últimos 70 años. Y bueno, realmente Bob Lazar, dentro de sus descripciones, llegó a exponer que el platillo en el que él estaba trabajando, al que había llamado el Sport Model, tenía 3 niveles. Y justamente tengo yo una recreación de este disco que os lo voy a enseñar. Es un disco que pesa 5 kilos y que voy a estar aquí casi dejándome las muñecas para cogerlo. Y bueno, pues como podéis ver, tiene como 3 partes perfectamente diferenciadas. La primera sería como una consola de control en donde existirían una serie de cabinas con una altura muy pequeña, como diseñada para lo que serían pues seres de alrededor de 1,20 metros, como máximo 1,50 metros de altura. Bueno, ahí existirían una especie de consolas de control para poder dirigir la nave. Luego habría un sistema intermedio, una parte intermedia, en donde existirían pues lo que sería el reactor, una especie de reactor tubular, y luego también pues una serie de pues lo que sería unas cúpulas muy similares a las que vemos además en los episodios de abducción recogidos en diferentes partes del mundo, y también pues una especie de mecanismos que a él le recordaban a lo que eran las bobinas de Tesla. Luego, en la parte de abajo, aquí realmente tengo una base muy pequeña, pero esto era un poco más largo, bueno, pues había una serie de deflectores que conseguirían pues prácticamente alterar la gravedad y dirigir al objeto a su antojo, básicamente en diferentes direcciones y a diferentes velocidades. Bueno, pues aquí tenéis esta recreación del Sport Model, que yo la verdad es que cada vez que la veo pues me encanta, me recuerda muchísimo el valor que tuvo Bob Lazar a la hora de exponer en sus declaraciones lo que había estado estudiando. Y bueno, lo voy a dejar porque es que esto pesa un montón, ¿no? Y voy a seguir con la explicación. Y bueno, pues resulta que Bob Lazar exponía que en ese reactor tubular resulta que se realizaba un bombardeo de neutrones al elemento 115, al unum-pentium. Bueno, este unum-pentium acababa derivando en el elemento 116 mucho más inestable. Bueno, esto pues conllevaba 2 efectos que eran extraordinarios a nivel físico. El primero consistía en emitir partículas de antimateria que al entrar en contacto con otras partículas de materia se desintegraban y bueno, pues producían una enorme cantidad de energía que se aprovechaba en un generador enormemente eficiente, con un rendimiento, decía Bob Lazar, de prácticamente el 100%, algo que por supuesto nuestra ciencia no va a poder llegar hasta dentro de quizá cientos o incluso miles de años, ¿no? Bueno, más sorprendente era el segundo efecto, la creación de una onda que Bob Lazar expuso con el nombre de gravedad B, que era un fuerte campo gravitatorio propio que a través de los 3 dispositivos situados en la base, que estaban, como hemos dicho, aquí abajo, eran como 3 dispositivos, como 3 deflectores, bueno, pues
permitían controlar los movimientos de la nave, ¿no? Bueno, de este modo, la fuerza de la gravedad creada por la desintegración del unum Pentium, de este elemento 115, permitía que las naves viajasen de una forma más o menos convencional, pero también hacía posible retorcer el espacio de manera que el aparato pudiese trasladarse de un punto del universo al otro, plegando el espacio y el tiempo, pues prácticamente formando alrededor de él un agujero de gusano. Bueno, la clave de esta manipulación de la realidad para viajar a cualquier punto del universo, pues era este elemento del unum Pentium, ¿no? Que además presentaba propiedades ópticas que eran increíbles, porque por ejemplo Bob Lazar exponía que en algunos experimentos que realizaron, pues aquel disco, bueno, pues presentaba que de repente, pues elementos de transparencia, ¿no? Y de repente, pues lo que sería uno de los sectores, pues llegaba a verse totalmente transparente e incluso se llegaban a ver como diferentes caracteres en un lenguaje que para ellos era totalmente desconocido. Bueno, según la versión de Lazar, no habría sido posible comprender en su totalidad la ciencia que estaba detrás de este unum Pentium, pero bueno, lo cierto es que, claro, esto ocurre en 1989, en aquel año no se conocía ese elemento, se podía teorizar, pero no se había sintetizado, no se conocían sus propiedades, y lo cierto es que muchas de las cosas que decía Bob Lazar realmente se han acabado comprobando científicamente como reales, pero muchos años después, ¿no? Por ejemplo, Bob Lazar decía que aquel elemento era mucho más pesado que el plomo, que tenía un aspecto anaranjado y que tenía unas extraordinarias propiedades que lo convertían en una asombrosa fuente de energía y en la llave para generar gravedad artificial. Bueno, esto es muy sugerente porque resulta que este elemento no aparece en la Tierra como nativo, no podemos ir a una mina a extraer el unum Pentium, no, esto podría llegar a encontrarse en el espacio profundo como subproducto de lo que sería el estallido de una supernova, por ejemplo, ¿no? Es posible que esta civilización que habría manufacturado este Spore Model hubiese recogido este elemento del unum Pentium en sus viajes por el espacio. Bueno, resulta que en la química hemos encontrado con diferentes reacciones nucleares elementos que son más allá de lo que son, bueno, pues el elemento del uranio, ¿no? El uranio que tiene número atómico 93, ¿no? Se ha podido ver, por ejemplo, el elemento 111, el 112, y resulta que esos elementos transuránicos tienen una existencia muy breve, de apenas décimas de segundo. Bueno, esto es una característica muy común, como decíamos, de los elementos transuránicos. Y es que resulta que hace de hecho menos de 10 años, se ha llegado a sintetizar el elemento 114 bueno, se pensaba que tenía una vida útil muy pequeña, pero se ha llegado a comprobar que podría llegar a existir durante 30 segundos. Esto, pues realmente es un objetivo científico que se llama la isla de la estabilidad, es decir, átomos superpesados pero estables durante años, ¿no? Esto lo ha llegado a decir, por ejemplo, el premio Nobel Glenn Seaborg, que esto lo llegó a predecir que podría ocurrir en algunos de los isótopos del elemento 114 y del elemento 115. O sea que teóricamente es posible a día de hoy comprobar que lo que estaba diciendo Bob Lazar en el año 89 de lo que estaba él estudiando en aquel disco es perfectamente posible, ¿no? Bueno, es fascinante porque el unum Pentium fue en un principio sintetizado en el laboratorio de investigación de Dubna en Rusia, y de hecho a día de hoy los científicos de ese laboratorio dicen que ese unum Pentium podría llegar a existir durante bastante tiempo, ¿no? En el futuro, y con diferentes reacciones para lograr isótopos del mismo. ¿Podría ser esta la clave de los combustibles que se utilizan para viajes de largas distancias en el universo? De hecho, Bob Lazar estaba estudiando algo a lo que el hombre podrá llegar en el futuro. ¿Son los extraterrestres los que manufacturaron aquel disco Humanos del Futuro? ¿O realmente es un pueblo ajeno a la Tierra? Bueno,
Una cosa que me parece interesantísima de este Unum Pentium es que está en la misma columna que el bismuto. Y resulta que el bismuto, bueno, los elementos de una misma columna suelen tener propiedades que son similares, y resulta que este bismuto tiene algo que es muy llamativo porque tiene un comportamiento anómalo con respecto a la gravedad. Resulta que, por ejemplo, hay una patente en Estados Unidos que es la 3.626.605, registrada a un hombre llamado Henry W. Wallace, que se titula Método y aparato para generar un campo de fuerza de gravedad secundario, en donde este hombre descubre que un proyectil fabricado con el bismuto, recordemos, el elemento que está justo por encima del Unum Pentium, bueno, pues si un proyectil con bismuto gira a gran velocidad, llegaría a una distancia mayor de lo que correspondería según la mecánica de Newton. Es decir, si cogemos el bismuto y lo tiramos hacia el suelo, va a una velocidad mayor de lo que debería de ir. Es decir, que podría presentar lo que serían propiedades antigravitatorias, y esto es curiosísimo porque encontramos esas propiedades en el elemento que está por encima en la tabla periódica de nuestro Unum Pentium, ¿no? Bueno, otra cosa que me parece curiosísima es que la cristalización de los cristales de bismuto está formando pues curiosas formas como de espirales cuadradas, y estas espirales cuadradas además están formando pues lo que serían mosaicos que son muy similares a los utilizados en las grecas mayas que adornan tanto los edificios relacionados con sus dioses como los edificios relacionados con la astronomía. Y esto es fascinante porque esta cristalización se puede ver a simple vista, y incluso si lo podemos ver en un microscopio electrónico, pues es algo bueno, pues fascinante de ver. Las fotografías son preciosas, pero claro, estamos hablando de que la clave de este bismuto es la antigravedad, y aquí habría una hipótesis a todas luces fascinante. ¿Sabía el antiguo pueblo maya, que también por cierto estas grecas mayas son utilizadas por sumerios y por mesopotámicos, sabía ese pueblo realmente las propiedades antigravitatorias de ese metal? Y bueno, sabía que quizá la clave para la antigravedad del Unum Pentium se basaba en el estudio de ese metal que está justo al lado de lo que sería el bismuto. Bueno, pues ahí dejamos las claves de este videoprograma. Y bueno, pues algo que es muy curioso es que Bob Lazar, bueno, pues que había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también en el Instituto Tecnológico de California, estaba trabajando en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Bueno, pues sus acreditaciones quedaron borradas tras comentar que él había estado trabajando en este tipo de instalaciones y en este tipo de tecnologías relacionadas con el Unum Pentium. ¿Es posible que exista una trama dentro del gobierno de los Estados Unidos que trate de borrar todas las acreditaciones, terminar con las personas que llegan a decir la verdad sobre lo que está ocurriendo con el fenómeno ovni? ¿Fueron directamente a por él, a por Bob Lazar, cuando se le ocurrió realmente pues saltarse las normas sobre el secreto mejor guardado de la historia de la humanidad? Bueno, pues aquí dejamos este curiosísimo videoprograma sobre el elemento 115, el Unum Pentium, su relación con los antiguos pueblos, porque es que realmente la escenificación de esas grecas mayas es exactamente la misma, con esas propiedades antigravitatorias, con esas descripciones del interior del objeto, con este platillaco que realmente tengo aquí, ¿no? Y que cada vez que lo veo, bueno, pues como les decía anteriormente, pues a mí me recuerda el valor que tienen algunas personas a la hora bueno, pues de entender que la realidad del fenómeno ovni es mayor y es superior a lo que muchas personas consideran que es un secreto de Estado, ¿no? Y creo que Bob Lazar pues entendió que
que aunque el gobierno norteamericano considere que nosotros no estamos preparados para recibir informaciones sobre la verdad de este tipo de eventos y este tipo de investigaciones, bueno, pues Bob Lazar sí que consideró que nosotros estábamos perfectamente preparados y que realmente, bueno, pues era algo que el público, que los norteamericanos, los europeos, los asiáticos, cualquier persona del mundo necesita saber, porque podría ser la clave de la energía limpia y libre del futuro. Si realmente esos procesos de retroingeniería de este tipo de objetos, de estos platillacos, ¿no? Que por cierto ya les digo que pesa bastante, que tengo que casi cambiármelo de mano un poco, ¿no? Bueno, pues si realmente la tecnología que hubiese en estos discos fuese libre, fuese realmente no contaminante, pues podríamos estar ante la clave para el futuro, ¿no? Y esto, claro, por supuesto, pues choca con todos los intereses petrolíferos y de la industria energética, de la energía eléctrica, ¿no? De las grandes mafias y corporaciones que controlan el mundo, ¿no? Y esto es algo que, por supuesto, pues está relacionado con la gente que también elige no proporcionar esta información, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que yo levanto mi copa, un vaso de agua que tengo aquí, bueno, la levanto por el valor que tiene gente como Bob Lazar, que al final acaba exponiendo pues lo que es la verdad de un fenómeno que parece que trasciende cualquier tipo de persona y cualquier tipo de opinión de cualquier persona de la Tierra. Bueno, pues nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma. Voy a soltar ya el platillo, que la verdad es que ya, ya está bien. Y nada, bueno, pues les espero en el siguiente. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta investigación sobre el Unum Pentium. Me leeré sus comentarios y nada, les espero en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.